Pero fíjense, mis hermanos, que en lo que es el mundo natural tenemos leyes que son importantes a veces considerarlas. Leyes que el Señor, el Creador, ha establecido por creación y las mantiene en su providencia. Y es que todo ser vivo, todo aquello que está vivo, mis hermanos, debe crecer y madurar. Una semilla que plantas la semilla y esta semilla crece y madura en un árbol frondoso. Un recién nacido que nace, mis hermanos, debe crecer hacia la madurez. Debe pasar de lo que es la infancia, después a ser niño, la pubertad, la adolescencia, que a algunos padres nos gustaría que no existiese, después lo que es la adultez y la madurez final, mis hermanos. Pues esta ley que nos encontramos en el mundo natural, igualmente la podemos aplicar a lo que es el mundo espiritual. Y la podemos aplicar, mis hermanos, a lo que es la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo el cual debe crecer a la madurez. Es un cuerpo, mis hermanos, que debe crecer hacia la madurez. Y esto es precisamente el tema de estos versículos que se han leído hoy aquí, de Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 16. El apóstol Pablo nos va a hablar precisamente de cómo el cuerpo de Cristo, mis hermanos, crece hacia la madurez de un varón perfecto, de un varón adulto y maduro. Ahora bien, estos versículos que se han leído, ténganlos abiertos, Efesios 4, versículos del 11 al 16, encajan dentro, mis hermanos, de un contexto concreto. Pablo en la carta a los Efesios ha escrito a los Efesios y se les ha dicho cómo Dios en el capítulo 1 nos ha mostrado el gran plan de su voluntad, el beneplácito de su voluntad, que es de reunir al fin de los tiempos todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Así que, mis hermanos, conocemos cuál es el fin de la historia. Conocemos cuál es el fin de los tiempos, de que Dios en su plan va a acabar reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús. No habrá rincón del universo, mis hermanos, que no esté unido y lleno por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese plan, mis hermanos, Pablo les dice a los Efesios que es un plan que empieza a verse, a hacerse visible y palpable en lo que es la iglesia. Porque Pablo describe en Efesios la iglesia como la unión de dos pueblos, la unión de judíos y gentiles en Cristo Jesús. La unión de dos pueblos en Cristo que crea, mis hermanos, una única familia, un único templo, un único edificio que es precisamente la iglesia de Cristo Jesús. Unida, mis hermanos, por lo que es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y en ese contexto llega Pablo al capítulo 4, donde se encuentra nuestro texto, y les va a decir a esos efesios que mantengan esa unidad que Dios mismo ha creado en la iglesia. Que mantengan esa unidad creada por el Espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo del amor. Y esa unidad, Pablo va a decirles de que es una unidad que se mantiene en medio de la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo les va a decir de que Dios ha dado distintos dones a su iglesia. Y esos dones tienen que trabajar de tal manera que se mantenga esa unidad y entonces la iglesia de Cristo crezca hacia la madurez. Y en ese crecimiento hacia la madurez es precisamente que ahora el apóstol Pablo nos va a decir ciertas cosas de ese crecimiento, la madurez en nuestro texto. Y básicamente hay tres cosas que podemos destacar en el texto de hoy, mis hermanos. Primero, la provisión de Cristo. La provisión de Cristo para nuestro crecimiento hacia la madurez como iglesia. Segundo, Pablo nos mostrará el objetivo final de nuestro crecimiento hacia la madurez como iglesia. Y tercero, propósito inmediato de nuestro crecimiento hacia la madurez como iglesia. La provisión de Cristo, el objetivo final y lo que es el propósito inmediato de ese crecimiento hacia la madurez. Entonces vamos a determinar lo primero, la provisión de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha dado a su iglesia para que la iglesia crezca hacia la madurez, mis hermanos? Y lo que Cristo ha dado son dones que comparten la verdad del Evangelio.
Pues hermanos, Cristo no ha dejado a la iglesia sin su provisión para que la iglesia crezca y la iglesia madure. Cristo no ha dejado a su esposa sin nada para que pueda crecer hacia la madurez. Cristo ha dado dones específicamente que tienen que ver con la transmisión de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 11, mis hermanos, de nuestro texto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo, mis hermanos, ha dado esos dones a lo que es su iglesia, al Cristo resucitado y con plena autoridad. Piensa si leen los versículos 10 y 11 de manera conjunta. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, se refiere a ese Cristo resucitado y ascendido, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí es el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, resucitado y ascendido, el que da esos dones a su iglesia. Y cuando vamos a la carta de los Efesios, mis hermanos, lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo la asocia a diferentes cosas. Si vamos al capítulo 1, se van a dar cuenta de que la resurrección de Cristo está relacionada al gran poder que Dios manifestó. A ese poder que Dios manifestó resucitando a su Hijo de los muertos. Y Pablo nos dice que es el mismo poder que operó en nosotros. En cada uno de los creyentes, quienes estando muertos en delitos, muertos en pecados, ¿qué es lo que hizo Dios? Por el gran amor con que Dios nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó de muerte a vida y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa fuerza del poder de Dios que operó en la resurrección de Cristo opera en cada creyente sin excepción que es llevado de muerte a vida eterna. Eso operó en nosotros, mis hermanos, por la gracia y el amor de Dios. Pero la resurrección de Cristo también Pablo la relaciona en la carta a los Efesios, mis hermanos, con el hecho de que es la resurrección lo que llevó a Cristo a ascender al trono celestial. Y en esa ascensión todo, absolutamente todo, fue puesto bajo los pies y el señorío de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Cristo resucitado, mis hermanos, y ascendido, es un Cristo con plena y absoluta autoridad sobre todo. En especial sobre su iglesia. Porque esa ascensión también es lo que sitúa a Cristo como la cabeza de su iglesia, que lo llena todo. Fíjense en los versículos 21, 22 y 23 de Efesios 1. Sobre todo principados es el poder que puso a Cristo en autoridad máxima, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, mis hermanos, lo que es precisamente nuestro Señor Jesucristo con plena autoridad, la cabeza de la iglesia, ¿qué es lo que ha hecho? Él ha dado dones a su iglesia, y esos dones es la manera en cómo Cristo llena a su iglesia. Llena, mis hermanos, a lo que es su cuerpo. Ahora bien, ¿qué dones ha dado específicamente aquí que menciona Pablo, mis hermanos? Fíjense que algunos, en lugar de llamarlos dones, los han llamado oficios, y veremos por qué. Pero fíjense que en el versículo 11 menciona a apóstoles, menciona a profetas, menciona a evangelistas, a pastores y maestros. Y fíjense que esos dones son un tanto distintos a los dones que encontramos en las otras listas de dones del Nuevo Testamento, ya sean Corintios, ya sean Romanos, ya sean Primera de Pedro, porque si se dan cuenta en todas estas listas a nivel general, se habla de los dones como más bien habilidades. Ahora bien, aquí no. Aquí en el versículo 11, mis hermanos, fíjense cómo el apóstol Pablo está hablando de individuos que Dios ha dado a su iglesia. No solamente a la iglesia local, sino a la iglesia universal. Cristo de manera soberana ha llenado a su iglesia con unos individuos concretos
que van a tener unas funciones específicas y concretas en ese cuerpo. Por eso algunos le llaman oficios en lugar de dones. Y fíjense los dones u oficios en individuos que Cristo ha dado a su iglesia para ese crecimiento. Fíjense, el primero menciona, mis hermanos, los apóstoles, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Bien, debemos entender, mis hermanos, que cuando esta carta fue escrita en un periodo de tiempo cuando el canon de las Escrituras todavía no había sido cerrado. Y los apóstoles, en el sentido estricto de la palabra, mis hermanos, eran aquel oficio específico que debía tener una serie de características concretas. Debían haber sido llamados directamente por Cristo. Debían haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Su ministerio tenía que venir acompañado con milagros que eran ¿qué? Eran básicamente la demostración del reino de los cielos que seguía extendiéndose en este mundo y que había sido inaugurado por la venida de Cristo Jesús. Y como apóstoles, mis hermanos, debían tener algo específico. Debían ser depositarios de nueva revelación. Pero depositarios de nueva revelación, ¿en qué sentido, mis hermanos? Depositarios de nueva revelación, esa revelación que seguía lo que era el testimonio del Cristo crucificado, resucitado y ascendido. Debían ser depositarios de esa revelación que siguiese lo que es la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Y esa revelación dada a los apóstoles, mis hermanos, es la que quedó escrita por inspiración en lo que es el Nuevo Testamento y constituye entonces el testimonio apostólico de la iglesia de todos los tiempos. Cuando ese testimonio se cerró, cuando el canon se cerró, mis hermanos, ya no hay apóstoles en este sentido de la palabra. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque saben que hoy en día van a haber aquellos vientos de doctrina de aquellos que se definen a sí mismos como apóstoles en ese sentido, mis hermanos. Sí, no hay apóstoles en ese sentido. Hay farsantes, hay caraduras, pero no hay apóstoles en ese sentido. Si hay algún apóstol, mis hermanos, que debemos escuchar, vamos a escuchar al apóstol Pablo. Vamos a escuchar al apóstol Pedro, vamos a escuchar al apóstol Juan y a su testimonio que ha quedado inscrito para su iglesia en las Santas Escrituras. Pero ellos eran los depositarios de esa revelación del Evangelio de Cristo Jesús. Y después nos encontramos otros individuos que Dios dio a su iglesia, lo que son precisamente los profetas, a unos apóstoles, a otros profetas. Y aquí no piensen, mis hermanos, en los profetas del Antiguo Testamento. Es muy probable que aquí se refiera a los profetas del Nuevo Testamento. ¿De dónde sacamos esto? Fíjense en el capítulo 3, mis hermanos, y versículo 5. Misterio se refiere al Evangelio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En otras generaciones se refiere al antiguo pacto. Como ahora, como ahora se refiere al tiempo del nuevo pacto. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Esos apóstoles y profetas los profetas del nuevo pacto, mis hermanos. ¿Y qué función tenían estos? Tenían básicamente la función, mis hermanos, de proclamar las verdades del Evangelio. Su mensaje era un mensaje profético. ¿En qué sentido? Profético, en que proclamaban la palabra profética de las Escrituras, la palabra profética del Evangelio, los misterios y el misterio de Cristo Jesús, tal y como está revelado aquí en la carta del apóstol Pablo. Estos dos oficios, mis hermanos, apóstoles y profetas, constituían el fundamento sobre el cual esa iglesia se edificaba. Cristo, la piedra del ángulo, y el fundamento, esos apóstoles depositarios de esa revelación del Evangelio, y esos profetas que eran los que profetizaban, proclamaban la verdad del Evangelio. Fíjense en el capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y después menciona a los evangelistas, mis hermanos. Aquí no piensen solamente en la predicación del Evangelio. Tenía mucho más que esto. Era el Evangelio, sí, mis hermanos, pero tanto para creyentes como para no creyentes. Esa palabra evangelista aparece aquí y aparece únicamente cuando Pablo se dirige a Timoteo y le dice: tú haz tu obra ¿de qué? De evangelista.
Y Timoteo, mis hermanos, tenía una iglesia en la cual encargarse, porque el evangelio lo necesitan tanto no creyentes, pero también los creyentes, mis hermanos, porque es aquello que nos edifica, nos construye y nos hace crecer. Por tanto, los evangelistas no solamente era la mera predicación del evangelio, sino que esa proclamación tenía que ver con la edificación también de creyentes, mis hermanos, con la edificación también de lo que era la iglesia. Y por último menciona a unos individuos que eran los pastores y maestros. Y a veces se ha entendido lo que es esa expresión pastores y maestros como un único oficio, pastores y maestros, si gramaticalmente es posible. Pero parece ser que aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, está mostrando dos grupos que tenían una función bien específica y funciones que se relacionaban mucho las unas con las otras, pero dos grupos específicos y concretos dentro del cuerpo de Cristo. Y podemos decir esto porque cuando Pablo, mis hermanos, en 1 Corintios escribe en relación a los dones, fíjense en 1 Corintios 12, menciona a los maestros sin ponerlos en relación con los pastores. A unos, 1 Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sabemos, mis hermanos, que un pastor ha de ser sí o sí maestro, porque es una de las cualificaciones, apto para enseñar. Pero aquellos que son maestros no requiere, mis hermanos, que sean pastores. Con todo esto, mis hermanos, ¿qué tenemos de esos individuos que Dios ha dado a su iglesia? Fíjense, mis hermanos, que hay algo en común en todos ellos. ¿Saben lo que tienen en común esos apóstoles, esos profetas, esos evangelistas, esos pastores y maestros? Lo que tienen en común, mis hermanos, es la comunicación, la proclamación, la enseñanza ¿de qué? La enseñanza de la verdad del evangelio de Cristo. Unos como depositarios de esa revelación, otros como proclamadores, otros como aquellos que enseñan, exponen, expanden, anuncian la verdad del evangelio. Todos estos dones tienen en común algo, y es la proclamación, la enseñanza, la exposición de la verdad de nuestro Dios, de la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad de la fe de nuestro Señor Jesucristo, del conocimiento del Hijo de Dios, mis hermanos. Eso es lo que Cristo en su soberanía ha dado a su iglesia para el crecimiento. Por lo tanto, ¿qué nos muestra esto, mis hermanos? Que esos individuos, esos pastores y maestros van a ser esenciales para que la iglesia crezca. ¿Por qué? Porque es la verdad, mis hermanos. Es la verdad del evangelio. Es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, aun y cuando el mundo de hoy en día niegue que hay verdad absoluta, a nosotros nos ha sido anunciado y testificado una verdad innegociable, intransferible, la verdad del evangelio de nuestra salvación. Y esa verdad y no otra, será lo que hará crecer a la iglesia de Cristo a la madurez última, mis hermanos. No será otra cosa que la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, Cristo ha dado dones que se encarguen de esto. Pero fíjense, ¿qué propósito tienen exactamente esos dones? ¿Y saben cuál es el propósito? El propósito, mis hermanos, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense si seguimos leyendo. Fíjense el versículo 12. Hay 3 frases ahora. A fin, esa es la primera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 3 frases, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, las primeras 2 frases, mis hermanos, nos describen el propósito por el cual Dios ha dado, mis hermanos, lo que es dones en esos individuos a su iglesia. El propósito es que esos dones que se encargan de la transmisión de la verdad, mis hermanos, tengan el propósito de perfeccionar a los santos que conforman la iglesia de Cristo Jesús. Perfeccionarlos para el ministerio, para que al final lo veremos, eso resulte en que la iglesia crezca y sea edificada, mis hermanos. Así es como deberían leerse esos versículos. Dios ha dado esos dones para el propósito de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y que eso resulte en la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense la idea, mis hermanos, de perfeccionar. La idea de perfeccionar aquí, este término se utiliza de varias maneras: equipar, reparar, preparar,
entrenar en disciplina, mis hermanos. Pero posiblemente la idea aquí de perfeccionar es la idea de equipar a los santos. Equiparlos, mis hermanos, para la madurez. Equiparlos para que estén preparados. Un deportista, mis hermanos, ¿saben qué? No llega a lo que es la competición sin haber estado preparado y equipado primeramente. Tienen toda una temporada durante el año de preparación. Temporada de preparación básica para la resistencia, temporada de preparación para la fuerza, temporada a medida que se acerca la competición, ir preparándolos específicamente para que lleguen a esa competición perfectamente preparados, perfeccionados, equipados para que puedan, mis hermanos, entonces, ¿qué? Poder estar en esa competición ejerciendo lo que es su trabajo de la manera más excelsa y eficiente posible. Pues eso es precisamente lo que aquí está diciendo Pablo. Dios, Cristo en su soberana autoridad, ha dado individuos concretos, pastores, maestros, que se encargan de enseñar, que se encargan de proclamar, que se encargan de exponer la verdad del Evangelio con un propósito claro, con el propósito de que los santos que conforman la iglesia de Cristo, aquellos santos que han sido llevados por la gracia de Dios a formar parte de esa iglesia, sean entonces que sean equipados, sean perfeccionados, es decir, sean maduros para algo bien concreto. Fíjense para qué. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta lo glorioso de esto? Esa verdad a través de esos oficios que Dios ha dado equipará a los santos para que entonces los santos, mis hermanos, puedan ejercer su ministerio con diligencia y con madurez, mis hermanos. Los santos, sean cuales sean, en el llamado que Dios haya puesto a los santos en su cuerpo, en la posición de miembros que le haya puesto, da igual si son dedo gordo, dedo pequeño, si son pelos, si son pierna, da igual, mis hermanos. Cada uno de esos santos, sea quien sea, perfeccionado, equipado por el ministerio de la verdad para que pueda ejercerse ese ministerio llamado en el cual Dios ha puesto a los santos en su cuerpo. La cuestión es que aquí, mis hermanos, si hemos sido llevados a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús por la gracia de Dios y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si has sido llevado a formar parte de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, porque por su sangre Cristo te llevó a ella, entonces formas parte de su iglesia y ¿sabes qué? Tienes lugar y llamado en la iglesia de Cristo para servir a Cristo y servir a tus hermanos. Ahora bien, ese ministerio y ese servicio no será posible sin antes ser perfeccionado y equipado por la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Uno debe ser equipado con la verdad del Evangelio. Y mis hermanos, así es como funciona, así es como Dios lo ha establecido, así es como Cristo ha querido establecerlo. Ha dado esos dones para la verdad y para que de esta manera los santos se perfeccionen y sirvan. ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Saben por qué es importante, mis hermanos? Por el resultado final. Fíjense cuál es el resultado. El resultado es la edificación de la iglesia de Cristo. Simplemente lean el versículo, mis hermanos. No les explico nada nuevo, es lo que está en la Biblia. Fíjense al final del versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para obra del ministerio y ¿para qué resultado final? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, así es como Dios ha querido que su iglesia crezca hacia la madurez. Dios, mis hermanos, hubiese podido en cierta manera establecerlo de otra manera, pero nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios no hace las cosas de cualquier manera. Como Él lo ha establecido de manera soberana, es mediante ese proceso, mis hermanos, dando dones que se relacionan con la verdad, santos perfeccionados y equipados para el ministerio, y así la iglesia crece y se edifica. En ese sentido, fíjense, si no hay esos dones que Cristo ha dado, que comunican y explican la verdad, o si no hay santos que son edificados y perfeccionados, entonces, mis hermanos, la edificación y el crecimiento de la iglesia en madurez va a ser francamente difícil.
Saben, a nivel de la iglesia universal, pero a nivel de la iglesia local, que es la representación en el espacio y el tiempo de la iglesia universal, mis hermanos, la iglesia tiene que ser consciente de que Dios da esos dones relacionados con la enseñanza de su verdad, porque uno de sus propósitos, lo veremos, es que la iglesia, su esposa, llegue a la madurez última. Y la iglesia tiene que ser capaz de reconocer y ver esos dones que Dios levanta, no solamente en el pastor, mis hermanos, porque el pastor al final, el cerebro se seca, acaba secado. Llego yo a junio, julio, agosto, que esto ya no da. Y esto tampoco. Pero fíjense, mis hermanos, que no solamente en el pastor, sino también hay hermanos que pueden, mis hermanos, enseñar, servir, comunicar lo que es esa verdad. Y hay algo que deben captar aquí, que debemos captar todos. ¿Saben qué? El ministerio, mis hermanos, de la palabra, el ministerio del pastorado y la enseñanza está incompleto sin la edificación de los santos. Mis hermanos, lo que es la predicación, la exposición, la enseñanza de la palabra, estamos aquí no solamente porque hay un fuego en nuestros huesos que nos lleva a ello. No solamente porque estamos como Pablo cuando decimos, ay de mí si no predico el evangelio. Pero ¿saben, mis hermanos, cuál es el propósito principal? ¿Cuál es el objetivo principal, mis hermanos, de la predicación de la verdad del evangelio de Cristo Jesús? Es que los santos sean equipados. Es que ustedes sean equipados, perfeccionados y maduren en lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que sirvan en la iglesia que Dios les ha puesto, mis hermanos. ¿Y por qué esto es así? Porque hay algo que debemos entender, mis hermanos, que el servicio del ministerio en la iglesia es un ministerio y servicio basado en la verdad del evangelio, en la madurez en el evangelio, en la vida, mis hermanos, del evangelio. No es una perfección de decirles cómo hacer las cosas. Si yo le tengo que decir, mis hermanos, a Jauma, cómo tiene que tocar el piano, bueno, tendríamos la semana que viene problemas con el tema de la alabanza. Si yo tengo que decirle, o a Dominico o a Marta, cómo tienen que decorar y poner las cosas, bueno, tendrían que ver mi sentido de estética, mis hermanos. ¿Ya? No es eso, mis hermanos. Es ese equipar con la verdad del evangelio. Es ese equipar que el ministerio en el que sirven se vive el evangelio. Un ministerio que es el evangelio vivido y maduro, mis hermanos. Un ministerio que se basa en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y sin el equipamiento de los santos, ese ministerio de la palabra está incompleto. Pero, mis hermanos, sin su perfeccionamiento, madurez, mis hermanos, esto es imposible sin que haya el ministerio de la palabra. Por tanto, aquellos santos, mis hermanos, o que no están bajo la enseñanza de la palabra, o que no quieren estar bajo la enseñanza de la palabra, ¿saben qué? Eso va a tener serias repercusiones, no solamente en la vida personal de uno, sino serias repercusiones en el crecimiento de la iglesia en madurez. Por eso, mis hermanos, todo santo, incluidos los pastores, todo santo tiene que estar bajo la enseñanza del ministerio de la verdad de la palabra de nuestro Dios. Para ser perfeccionado y edificado, mis hermanos. Un santo que no está o que no quiere estar en esa perfección de la palabra, afectará la madurez de la iglesia. Y es más, la iglesia no llegará a su madurez última hasta que todos los santos sean plenamente maduros y unidos en algo bien concreto. Por tanto, mis hermanos, esa madurez no es una opción. Esa madurez, mis hermanos, es de gran importancia. ¿Saben? Esa idea de edificar, mis hermanos, se aplicaba en el Antiguo Testamento a Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos que fue Cristo quien dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo Cristo edifica su pueblo, mis hermanos? Cristo edifica a su pueblo con su propia vida, con su propia sangre. Cristo edifica a su pueblo llamando a los suyos al evangelio, dándoles su espíritu y después sigue edificando a ese pueblo hasta la madurez final con esos dones que predican y enseñan la palabra, santos perfeccionados para que sirvan en la iglesia de Cristo y así la iglesia crezca a la madurez final. ¿Saben que el cuerpo, mis hermanos, necesita hidratos de carbono para producir energía?
El cuerpo, mis hermanos, necesita proteínas que son la base del tejido muscular. El cuerpo necesita vitaminas que son los elementos que permiten la catalización de diferentes reacciones en el cuerpo. Pero Dios, mis hermanos, no ha sacado del cielo un gran pote de multivitamínico y proteínas, mis hermanos. Ha dado algo mucho mejor. Nos ha dado su santa palabra, dones que la enseñan, santos edificados, para que al final lleguemos todos a un objetivo final. Y ese es el segundo punto. El objetivo final del crecimiento hacia la madurez como iglesia. ¿Y cuál es el objetivo final, mis hermanos? Es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense en el versículo 13. ¿Hasta qué? ¿Se dan cuenta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Paremos aquí. Mis hermanos, este es el fin. Este es el fin que Dios tiene para su iglesia. Este es el fin que Dios tiene, mis hermanos, para su esposa. El fin es que todos lleguemos, mis hermanos, a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es un fin glorioso, es un fin sublime, es un fin supremo, mis hermanos. Y fíjense que este es el fin. Fíjense en este hasta qué del versículo 13. Eso es un marcador temporal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el versículo 12, mis hermanos, 11 y 12, seguirá hasta que este fin se alcance. Es decir, habrá aquellos dones que enseñarán y predicarán y expondrán la palabra de verdad del Evangelio. Y los santos serán equipados para que sirvan y el cuerpo de Cristo se edificará y se edificará y se edificará y se edificará y se edificará hasta que se llegue al objetivo del versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Fíjense, vamos por partes. Fíjense primero lo que Pablo está diciendo en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y fíjense lo que no dice ahora. Aquí Pablo no dice, y a un varón perfecto. Y a un varón perfecto. No hay una y ahí. Pablo dice, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A la medida de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que el varón perfecto, que es la imagen de la iglesia en su plenitud madura, se llega a esa plenitud madura, mis hermanos, a esa madurez última, se llega por medio de la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por tanto, una iglesia madura va a ser aquella que al fin de los tiempos toda la iglesia llegará a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué significa esto? Fíjense primero lo que Pablo va diciendo en el versículo 13. La unidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Todos, mis hermanos, hay una visión congregacional. Aquí es toda la iglesia de Cristo, toda la iglesia universal, mis hermanos, santos presentes, santos pasados y los santos que vendrán en el futuro. Toda la iglesia va a llegar a esta unidad de la fe y del conocimiento. Esto es lo que Dios ha establecido. Hay una visión congregacional por un lado, pero hay una visión, mis hermanos, individual por otro lado. No individualista, no equivoquen la palabra, no individualista, individual. Todos lleguemos. ¿Saben qué quiere decir esto, mis hermanos? Que todos los santos que conforman la iglesia de Cristo, sean quien sean, grandes, pequeños, jóvenes, adultos, si es santo que forma parte de la iglesia de Cristo, todo santo llegará al final a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sin excepción. Aquí no es que unos llegarán y otros no llegarán. Aquí no es que unos pensarán en lo suyo llegar. No. Aquí es que todo santo sin excepción va a llegar a esa unidad de la fe. Y la pregunta, mis hermanos, es ¿qué es eso de la unidad de la fe y del conocimiento en el Hijo de Dios? ¿Saben qué, mis hermanos? Primero, aquí son dos cosas distintas. Es a la fe y el conocimiento. Eso no es lo mismo.
Porque la fe implica conocimiento, mis hermanos. La fe implica conocer. Ahora, esto no es todo lo que es la fe. La fe implica conocer, pero implica sentir y creer y obedecer aquello que crees, mis hermanos. Uno puede conocer muchas cosas y no tener fe en absoluto. Porque el conocimiento tampoco es fe, mis hermanos. ¿Saben lo que es el puenting, no? Aquellos que se tiran en puente por una cuerda, ¿no? Yo puedo, mis hermanos, tener un gran conocimiento de lo que es la resistencia de la cuerda elástica. Puedo tener un gran conocimiento de lo que es la ley de la gravedad y cuánto caigo y a qué velocidad por los... qué sé, yo no entiendo de física, mis hermanos. Pero puedo tener un gran conocimiento de esas cosas y no tirarme, mis hermanos, en puenting. Puedo conocer, pero no tengo ninguna fe de que esa cuerda me aguante por mucho que sepa de ella, mis hermanos. Uno puede conocer muchas cosas y no creer en cierta manera nada en ese sentido. Por tanto, fe y conocimiento están relacionados, pero son dos cosas distintas. Y ambos aquí es el conocimiento del Hijo de Dios y la fe en el Hijo de Dios. Es decir, el foco de la fe y el conocimiento es el Hijo de Dios en ese sentido. Y eso es curioso, dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe en el Hijo de Dios. Tenemos que llegar a esa unidad. Pero es curioso porque ¿saben qué? Pablo ha dicho que ya tenemos esa fe. Esa fe ya nos ha sido dada. Fíjense en ese capítulo 4, mis hermanos, en el versículo 5. Fíjense la unidad de la iglesia, unida en un Señor, una fe y un bautismo. Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia ya tiene una fe común. Ya tiene una fe que ha sido dada una vez por todas a los santos y por la cual la iglesia tiene que combatir de manera unánime. Y esa fe, mis hermanos, no es tanto aquí el acto de creer, sino que es el contenido de lo que se cree, mis hermanos. Llegar a la unidad de la fe en el Hijo de Dios, en el contenido de lo que se creen, mis hermanos, en relación a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene una fe clara y básica en Cristo y en el Evangelio de Cristo Jesús, una fe innegociable. Por eso la iglesia no puede caer en la trampa del posmodernismo que se llama el ecumenismo, mis hermanos, y poner todo tipo de fes de manera ecléctica y conjunta, ¿no? Porque la iglesia se basa en una fe concreta y específica que no se negocia y es la absoluta fe en nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio de gracia y fe. Y aquí se acaba, mis hermanos, y eso no se negocia y eso no se comparte. Y Pablo aquí está diciendo, bueno, hasta que lleguemos, pero si la tenemos, ¿por qué tenemos que llegar a ello, mis hermanos? Lo que Pablo nos está diciendo es que ahora hay algunos creyentes que están en esta posición, hay otros creyentes que están en esa posición en relación a Cristo, y entonces al final, ¿saben qué? Al final, bueno, todos nos vamos a poner de acuerdo. No está diciendo esto aquí Pablo. La iglesia, mis hermanos, tiene una fe en lo que es los asuntos primarios que son innegociables. En que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Juan? Esta es la fe que vence al mundo. El que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa fe en que el ser humano es justificado solamente por la fe, solamente en Cristo. Esa fe que el Evangelio es un Evangelio de gracia y no por obras. Una fe en que Cristo es Dios y verdaderamente hombre sin pecado. Una fe en la única obra redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Si esta fe no está, uno no es cristiano, uno, mis hermanos, no forma parte de los santos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe es innegociable. No es la idea de que se van a poner al final todos de acuerdo, no. La idea, mis hermanos, es llegar a esa unidad de la fe. ¿En qué sentido? En que fíjense, mis hermanos, que incluso en esos aspectos, dentro de los santos puede haber diversidad. ¿En qué sentido? En que quizá no se ve todo con la misma claridad, en que quizá no se ve todo con la misma profundidad, de que quizá unos son más maduros y ven más profundamente ciertas cosas que otras, pero llegará el día, mis hermanos, llegará el día en que la iglesia y todos los santos que la conforman llegarán a la misma claridad y a la misma profundidad, mis hermanos, de esa fe en nuestro Señor Jesucristo, a la misma profundidad y claridad de quién es Cristo como Dios hombre, en esa justicia que es dada por la fe, en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y al conocimiento, también nos dice al conocimiento del Hijo de Dios. Mis hermanos, cuando leen Efesios y ponen lo que es el Hijo de Dios en Efesios, es algo glorioso. Porque Pablo nos dice que es en Él, en Cristo Jesús,
que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que en Él estamos unidos, que en Él somos amados, que en Él tenemos redención. Por lo tanto, llegar a esa unidad y a esa madurez última, mis hermanos, es llegar a la madurez ¿de qué? Es llegar a la madurez de crecer y conocer que en Él somos amados, de que en Cristo hemos sido escogidos, de que en Cristo hemos sido adoptados, de que en Cristo, mis hermanos, tenemos redención. Debemos seguir creciendo, mis hermanos, en ese conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y saben qué? Hemos quizá contemplado el alba, mis hermanos, de ese lucero que resplandece en la revelación de la Escritura, pero llegará el día, mis hermanos, que ese lucero, nuestro Señor Jesucristo, resplandecerá de manera sublime. Llegará el día, mis hermanos, que llegaremos a esa unidad, todos los santos de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es de suma importancia que ya aquí crezcamos en esas verdades de la fe y en esas verdades de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que al final, fíjense, lleguemos a la madurez, a la plenitud de Cristo. Fíjense ahora que describe esa madurez. Fíjense, un varón perfecto, versículo, mis hermanos, 13. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, ese es nuestro fin. ¿Lo han visto? Ese es nuestro fin. Ese es el fin de la iglesia. Ese es el fin de nuestra identidad que somos como iglesia. Llegar a la plenitud, mis hermanos, de Cristo Jesús en todos y cada uno de nosotros. Ese varón perfecto, mis hermanos, pone la imagen de un varón que ha llegado a la adultez, que es maduro, que ya no se encuentra en la infancia, que ya no se encuentra en la pubertad y está en la edad del pavo, mis hermanos, que ya no se encuentra en la adolescencia y las hormonas le van locas, mis hermanos, que ya no está en la juventud y está movido por las pasiones juveniles. No, ha llegado a lo que es la madurez última. Y aquí Lloyd Jones describe esa madurez, mis hermanos, ese varón perfecto como los santos llegados a esa unidad y Cristo como su cabeza, unidos perfectamente, mis hermanos. Pero fíjense que aquí, mis hermanos, ese varón adulto lo describe como la medida de la estatura o de la edad, algunos lo interpretan, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Saben, en Efesios, Pablo nos dice que Cristo es aquel que lo llena todo en todos. ¿Saben qué, mis hermanos? El plan último de Dios es unir todas las cosas en Cristo. Que no haya rincón del cosmos que no esté lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero de manera especial su iglesia, de manera especial sus santos. ¿Y qué significa, mis hermanos, esto de ser llenos de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo? Recuerdo que cuando Giel tuvo el problema en el corazón y lo pusieron en la UCI, Marta me corregirá si ahora mi interpretación es inventada, ¿ya? Pero le pusieron un montón de aparatos, por aquí, y todos aparatos que hacían así, ya está, y luces y pitos, había de todo, parecía una nave espacial eso, mis hermanos. Y cuando llegó la doctora, lo primero que yo pensaba que haría es que iría a mirar los diferentes aparatos. ¿Y saben lo que hizo la doctora? Le tocó la punta del dedo gordo del pie a Giel. Y yo digo, a ver, yo no entiendo mucho de esto. Y paraba para decirle, señora, ¿no ve todos los pitos y luces y aparatos que hay? Y le tocó el dedo gordo, la punta del dedo gordo del pie. Y yo digo, ¿por qué le tocaría esto? Bueno, corrígeme, Marta, corrígeme después, ¿ya? Pero la cuestión es que después yo pensando digo, bueno, porque si tiene problemas del corazón, en cierta manera el corazón que bombea la sangre, ¿ya? Ese bombeo de la sangre tiene que llegar hasta la última falange del dedo gordo del pie. ¿Es así más o menos? Vale, menos mal, ¿ya? Pues tiene que llegar, mis hermanos, esa sangre hasta la falange del dedo gordo del pie, mis hermanos. Porque esa sangre que lleva, en cierta manera, esa sangre lleva la vida, lleva el oxígeno para que ese dedo gordo no quede necroso, mis hermanos, y tenga que ser cortado. Y tocaron, las cosas van bien, mis hermanos. Pues al fin de los tiempos, ¿saben qué? Cuando la iglesia llega a esa madurez última, mis hermanos, es que la plenitud de Cristo Jesús, la vida de nuestro Señor Jesucristo llenará a toda su iglesia, pero llenará a todos y cada uno de los santos sin excepción. Llegará el día, mis hermanos, que da igual si eres un santo joven o eres un santo que lleva años. Da igual si eres alguien que es un santo que está en la punta del pie o en el pelo.
Da igual los miembros débiles o los miembros fuertes, los más pequeños o más grandes. Al final, mis hermanos, lo que es glorioso es que todos llegaremos a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Cristo llenará de manera absoluta a su iglesia y a todo santo. Y si por la gracia de Dios eres santo, llegará el día en que plenamente serás lleno de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro fin. Eso es algo glorioso, mis hermanos. Lloyd Jones aquí tenía algo importante. Lloyd Jones decía, este es uno de los principales problemas que tenemos como iglesia. Como cristianos no somos capaces de ver en lo más mínimo la posición que nos ha sido dada como pueblo de Dios y el glorioso final que tenemos. Mis hermanos, ¿se dan cuenta de que la iglesia no es un club social? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de que la esposa de Cristo no es únicamente aquí yo vengo los domingos y ya está? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la iglesia es algo glorioso? Que somos algo glorioso como la esposa de Cristo Jesús por la gracia de nuestro Dios. Mis hermanos, si fuésemos capaces de considerar quién somos verdaderamente como pueblo y cuál es el fin glorioso que Dios ha establecido, el ser llenos de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, yo estoy seguro, mis hermanos, que lo que es la motivación a crecer en madurez, la motivación de sentarse debajo de la exposición de la palabra, la motivación, mis hermanos, a lo que es el compromiso al crecimiento y madurez y servicio de la iglesia, crecería exponencialmente en nosotros. Porque no habría necesidad de decir nada cuando uno entiende qué glorioso final está establecido para nosotros y qué gloriosa responsabilidad y privilegio nos ha dado nuestro Dios para eso. Mis hermanos, iglesia, no nos olvidemos de quién somos. No nos olvidemos del fin glorioso que Dios nos ha dado. Pero mientras tanto, y este es el último punto, este es el final, pero saben, hay un propósito inmediato, mis hermanos, de este crecimiento hacia la madurez. Y el propósito inmediato, ¿saben cuál es? No ser infantes llevados por cualquier doctrina. Fíjense ahora el versículo 14, mis hermanos. Fíjense, ¿para qué? ¿Se dan cuenta de ese para qué? Ese para qué es el propósito. Bueno, Dios ha dado dones que se relacionan con la verdad, perfeccionan a los santos para que sirvan y la iglesia sea edificada. Esto es así hasta que llegue esa madurez última de la plenitud de Cristo en la iglesia y en los santos. Pero mientras tanto, aquí en el presente, ese crecimiento a la madurez es para un propósito, el propósito de no ser infantes, y no piensen aquí infantes en la realeza, es de ser babies, mis hermanos, ¿ya? De ser niños pequeñitos, ¿ya? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense, el propósito inmediato es para que no seamos niños, infantes, babies, mis hermanos. Y hay algo que quiero llamarles la atención. Fíjense, en el versículo 13 ha dicho a la unidad de un varón. Es un varón, una unidad, una iglesia perfecta, mis hermanos. Aquí el término niños es plural. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, ese es el contraste entre un varón y niños, muchos. Es que una de las características de los infantes, de los niños, ¿saben cuál es, mis hermanos? Es el individualismo extremo. Es un egoísmo que les viene dado, mis hermanos, por la etapa en la cual están. ¿Y saben dónde se ve esto muchísimo? Cuando uno enseña deportes colectivos a los niños. Por ejemplo, fútbol. Ves un montón de niños, por ejemplo, de 5, 6, 7, 8 años jugar, mis hermanos, y uno es incapaz de ver el balón. No ve dónde está el balón, no ve dónde está la pelota, pero sabe dónde está la pelota. ¿Saben por qué? Porque ve una nube de niños ahí, para acá, para acá, y para acá, y para acá, y para acá. Un montón de niños en la pelota, pero todos están ahí. Y son incapaces de pasarse la pelota. Y les dices, oye, pero tu compañero está ahí, pásasela. ¿Qué va? Van como los caballos así. Tienen un individualismo marcado, un egoísmo por su edad. Y se les tiene que enseñar a que compartan el balón. Tienen que crecer en esa madurez. Mis hermanos, es para que no seamos niños. Es decir, no tengamos esta visión de individualismo, mis hermanos, en la iglesia de Cristo Jesús. Porque pensar únicamente en lo de uno,
en sus propios intereses, en lo que me va bien, esto a veces puede verse con mucha madurez, pero al final es un signo de inmadurez, mis hermanos, porque la iglesia muestra una unidad común. Pero fíjense, hay otra característica de los niños, ¿saben cuál es? Que les puedes decir cualquier cosa y se lo creen. Bueno, hoy ya están más espabilados, con todas estas cosas, pero se lo creen. Fíjense aquí, mis hermanos, para no ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, mis hermanos. Aquí Pablo toma la imagen de un barco que es llevado por cualquier viento, mis hermanos, de un lado a otro. Aquí, el viento son los vientos de doctrina, por estratagema, fíjense, de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Fíjense, son doctrinas humanas que engañan y que carecen de verdad. ¿Ven esa palabra, mis hermanos, engañar y error? Literalmente es una palabra que me gusta porque se utilizaba para aquellos que jugaban a los dados. Es decir, está llamando a esos hombres trileros, mis hermanos. Y es que de trileros ahí afuera hay unos cuantos, mis hermanos. Muchos trileros con la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que aquí las doctrinas son estratagemas, doctrinas varias, hay muchas ahí, pero la verdad del Evangelio es una. Y es en esa verdad, mis hermanos, que debemos de permanecer, mis hermanos. ¿Saben que aquella iglesia que madura en la verdad del Evangelio es una iglesia, al fin y al cabo, protegida? Porque la madurez, mis hermanos, el Evangelio protege. Protege, mis hermanos, de esas estratagemas y de que cualquiera pueda ser llevado por cualquier doctrina. La cuestión, y con esto termino, mis hermanos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se crece, mis hermanos, en esa madurez? Fíjense, versículos 15 y 16. Aquí me centraré sobre todo en el 15 porque el 16 repite un poco con otra imagen los versículos 12 y 13. Sino que, ¿se dan cuenta? Para que no seamos llevados por vientos de doctrina, no ser niños, sino que, hagamos lo siguiente, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, se hace mediante la verdad crecer en amor en todas las cosas en Cristo. Fíjense, el tema crecer aquí es fundamental. Fíjense el versículo 15, crezcamos, y el versículo 16 al final recibe su crecimiento. Ahora, ¿cómo se crece? Fíjense, siguiendo la verdad en amor. Mis hermanos, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Esta es la manera en cómo se crece. Y aquí siguiendo la verdad en amor, mis hermanos, no es primeramente que yo le digo al hermano toda la verdad, que eso es importante. Pero hermano, te digo la verdad, pero te la digo en amor. Y a veces de decir esto, la verdad en amor, te pegan cada palo que te la marinera. Pero esa no es la idea, mis hermanos, aquí. Siguiendo la verdad en amor, hablando la verdad en amor, está en contraste con las doctrinas falsas que engañan del versículo 14. Es decir, llegamos a la madurez para que no seamos niños llevados por esas doctrinas falsas, sino que crecemos como siguiendo, hablando, confesando la verdad, mis hermanos. ¿Qué verdad? Bueno, Pablo lo ha escrito ya en el capítulo 1, versículo 14, mis hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Confesando, hablando, explicando ese evangelio entre nosotros, entonces crezcamos, fíjense, en todo, mis hermanos, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis hermanos, la madurez de la iglesia como su conjunto, los santos deben madurar en todo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Debes madurar en amor en Cristo. En fe en Cristo, en crecimiento en Cristo, en tu carácter en Cristo, en tus relaciones en Cristo, en tu amor en Cristo. Cristo debe ser lo que es la marca del crecimiento de todo santo y de la iglesia de Cristo Jesús, porque al fin ese, mis hermanos, es el objetivo de nuestra redención, ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la cabeza? Y fíjense el 16, de quien todo el cuerpo, paren aquí, ¿de quién? ¿Saben cómo traduciría yo esto? ¿Desde quién? Me gusta más. Desde Cristo, que es la cabeza, todo el cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro.
y recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, el crecimiento es desde la cabeza. Y esto hace, mis hermanos, que al final lleguemos a la madurez última, porque nuestra cabeza no va a fallar. Cristo no va a fallar. Y Cristo va a llegar el día, mis hermanos, que se presentará delante del Padre. Se presentará delante del Padre y dirá: Padre, he aquí mi esposa. Mira mi esposa sin arruga, sin mancha, santa delante de ti, Padre. Y esa sin arrugas, sin manchas, ¿se imaginan? Sin arrugas, mis hermanos. Sin arrugas. Por eso sin arrugas, sin mancha y santos, mis hermanos, será su iglesia y cada uno de los santos que la conforman. Cristo no va a fallar. Pero saben, esto no quita nuestra responsabilidad en ese crecimiento a la madurez. Desde la cabeza, fíjense, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, los ligamentos que se ayudan mutuamente. Y aquí posiblemente coge la imagen de esos ministros que ministran la verdad. Por esa verdad que une, mis hermanos, según ahora sí la actividad propia de cada miembro, de todo santo perfeccionado por esa verdad, recibe su crecimiento el cuerpo para ir edificándose en amor. Mis hermanos, ese es nuestro fin. Mis hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Tenemos ese glorioso fin. Mis hermanos, crezcamos en esa madurez. Hermanos, nos ha dado Dios el privilegio en esta iglesia de tener lo que es la verdad expuesta, explicada. ¿La tenemos? Pues aprovechemos esa verdad para ser equipados para el ministerio. Mis hermanos, formamos parte de un cuerpo en el cual podemos servir. Mis hermanos, sirvamos en amor, siguiendo el Evangelio los unos a los otros, confiando que nuestra cabeza al fin nos llevará a ese varón perfecto. Y qué glorioso será ese día en que santos pasados, santos que hemos conocido ya no están entre nosotros, santos que nunca hemos conocido, santos que hemos pasado tiempo aquí. ¿Cómo será aquel día, mis hermanos? ¿Cómo será aquel día? Perfectos y unidos en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera, mis hermanos, que no decaigamos en esta gran obra que nuestro Señor nos ha dado.